Bueno, buenos días. Estamos hoy en una nueva sesión del Seminario de Indiferente Virreinal, Seminario de Cultura Literaria, Material y Visual en los Virreinatos Americanos. Y la sesión de hoy no será una sesión de diálogo, sino que tenemos una charla, exposición, nunca mejor dicho, con nuestro corresponsal filipino del proyecto, con Jorge Mojarro, que es profesor de literatura en la Universidad de Santo Tomás, en Manila. Y estamos felices porque estrenamos formato y estrenamos público, con lo cual las sensaciones ya de nueva normalidad creciente, ¿no? Entonces Jorge nos va a hablar sobre qué es la literatura hispano-filipina colonial y ha preparado, nunca mejor dicho, un recorrido expositivo ordenadísimo por distintos, digamos, fases tanto temporales como temáticos, ¿no? De cómo se puede definir. Entonces, lo primero, vamos a establecer, como siempre, un formato de charla para que podamos ir intercambiando pareceres, y vamos a tener al final, vamos a tener más o menos una hora de exposición y charla, vamos a cortar y luego vamos a establecer un coloquio con el público presente en la sala. Bueno, bienvenido. Antes que nada, gracias, Julie, por invitarme. Muy contento y de que haya venido aquí incluso gente a escucharme. Bueno, sí. No sé, nos conocimos a través de Twitter, ¿no? Porque la verdad es que la actividad de Jorge en Twitter es muy generosa, es muy activo. Y entonces es especialista tanto en historia del libro, en publicación, en edición, y yo diría que es un apasionado del área, de la literatura y la historia filipina. Entonces, lo primero que yo creo que es necesario de algún modo para empezar a romper el hielo, porque habíamos tenido contacto virtual y hoy ha sido nuestro primer cara a cara, ¿no? ¿Cómo llegas a Filipinas? Bueno, yo por razones profesionales tengo que irme a Manila, ¿no? Trabajo también en el Instituto Cervantes de Manila. Sí. Y bueno, al llegar allí como investigador de literatura, ¿no? Me doy cuenta de que en literatura filipina en español está todo por hacer. Y digo, pues vamos a meternos, ¿no? entonces, aunque también la mayoría de la gente que se dedica a literatura hispano-filipina se concentra en el siglo XX, porque hubo mucho, de hecho la mayor parte de la producción textual, ¿no? de literatura filipina en español fue durante el periodo americano. Sí, una de estas paradojas, ¿no? Yo quería empezar desde el principio. Entonces hice mi tesis, inicialmente me dedicaba a la literatura vanguardista colombiana. Vaya cambio. Pero cuando llevaba 6 meses, le propuse, oye, mira, a Carmen Ruiz Barnuevo, ¿no? Que era la directora de mi tesis, mira. En Salamanca. En Salamanca, exacto. Vamos a hacer un cambio un viraje total. Vamos a hacer literatura colonial de Filipinas y ya, pues, perfecto, sí. Y así empecé. Bueno, mi tesis doctoral es de producción textual, ¿no? Durante el siglo XVI, ¿no? Cuando todavía ni siquiera había imprenta. Bien, el título de tu charla es ¿qué es la literatura hispano-filipina colonial? ¿no? Y desde luego has preparado un recorrido muy interesante, muy bien ordenado, ¿no? Pero para responder a esa primera pregunta, ¿no? Que es lo que más te mueve, ¿no? ¿Qué puedes decir o qué es...? Pues ¿cómo yo lo veo, no? Para mí la literatura hispano-filipina colonial es un corpus textual inmenso, ¿no? Que es tanto de manuscritos como impresos, ¿no? Desde 1521 hasta 1898, y escrito tanto por filipinos como por extranjeros, ¿no? Acerca de Filipinas, ¿no? Yo prefiero tener un criterio inclusivo, ¿sí? Porque a veces no se tiene este criterio, ¿no? Incluso hace poco me criticaron mi libro porque dijeron que la literatura hispano-filipina colonial, pues, no eran... La mayoría de los autores no son étnicamente filipinos, ¿no? Sí. Entonces hay una especie de
etnonacionalismo, ¿no? Que es una especie de barrera, ¿no? Y un prejuicio y que impide que mucha gente pues se acerque, ¿no? O sea, no es la investigación en México como en Perú, ¿no? Donde no existe esta especie de barrera, ¿no? De este prejuicio. Y entonces allí hay que pelear un poco. De todas maneras, ya lo último que he hecho ha sido interesarme también por autores filipinos, ¿no? Pero incluso cuando te interesas por estos autores filipinos, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez Varela, ¿no? Que fue bueno, es un personaje bastante simpático y gracioso y un poquito estrafalario también. Nació en Manila, ¿no? Vivió toda la vida en Manila y él se consideró muy filipino siempre, ¿no? Sin embargo, hay una parte de los historiadores filipinos que no lo consideran parte de la literatura filipina porque él no es genéticamente filipino, ¿no? Entonces, ¿Y de qué época estamos hablando? esto es ya en 1800, él empezó a escribir en torno a 1789, por ejemplo, ¿sí? O también tenemos autores de sermones, ¿no? O autores de teatro que son o criollos o son mestizos, ¿no? Y curiosamente la historiografía filipina también los excluye, por la misma razón, ¿no? Ellos quieren que sean 100% indígenas, ¿no? Lo cual me afecta un poco porque tengo mi niña que es mestiza y ella también es 100% filipina. Yo siempre digo que mi hija es 100% filipina y 100% española, ¿no? No 50-50, ¿no? Entonces hay una especie, digamos que cuando yo empecé a ocuparme de la literatura hispano-filipina colonial había muy poquito hecho y lo que estaba hecho era más sobre historia del libro, ¿sí? Entonces es un poquito un reto, ¿no? Meterse en un sitio donde en verdad no tienes muchas apoyaturas, ¿no? Tienes que ir tú poco a poco creando, ¿no? Entonces yo, como orientación, más que seguir un criterio cronológico, yo creo que en literatura es más útil los géneros literarios, ¿no? O antes de imprenta y después de imprenta, ¿no? Y hablábamos antes de, por ejemplo, a la hora de construir un marco teórico para este tipo de literaturas periféricas, la importancia, por ejemplo, de Rolén Adorno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ubicas? Claro, porque mira, cuando yo empecé a hacer esto, yo digo, hay varias tradiciones de estudiar literatura colonial o del imperio, ¿no? Entonces yo también busqué, por ejemplo, en los portugueses, ¿no? Pero los portugueses no lo incluyen como literatura portuguesa de la expansión. Y usan este bonito eufemismo, ¿no? De la expansado portuguesa, ¿no? Claro, esto no me sirve. Después los holandeses tienen un criterio étnico. Entonces, por ejemplo, ellos diferencian entre literatura holandesa si está escrita por indonesios o si está escrito por irlandeses o por holandeses, ¿no? Entonces ellos hacen una división étnica y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la tradición de la literatura, el estudio de la literatura hispanoamericana es más útil, porque es más inclusiva y estudia la literatura como tal, como fenómeno, y no hace distingos entre si la persona es un nativo o un mestizo o un español, ¿no? Entonces, claro, Rolén Adorno, pues, bueno, yo creo que de los autores así de los años 80, 90, ¿no? Y el último libro también es muy importante suyo. Sí, creo que ella estudia, pues tiene un enfoque muy textual, ¿no? Que es también lo que me interesa a mí, ¿no? Quiero decir, no solamente los textos como instrumento para conocer la historia, por supuesto que sí, pero también estudiarlos como tales, ¿no? Ella dice que los textos no son fuente de historia, los textos son la historia misma, ¿no? Y ese punto de vista de Rolén Adorno sí me gusta mucho. Claro, pero es que yo creo que también esa es la eterna pregunta y que además la podemos ver también, por ejemplo, y es de rabiosa actualidad, ¿no? Aquí en España esas etiquetas siguen generando problemas. Si tú escribes en catalán o escribes en español o en qué historia de la literatura se te ubica, ¿no? Y antes también hablábamos que había como diferentes historias, diferentes tradiciones, ¿no? A la hora de ubicar esta literatura y responder a esta pregunta de qué es la literatura hispano-filipina colonial. ¿Qué grandes, digamos, nodos, ¿no? ¿Qué redes son las que, digamos, puedes establecer a la hora de definir, ¿no? Para empezar a... Claro, el problema es que en filología, ¿no? En el siglo XIX surgen las historias literarias, ¿no? Se empezaron a hacer estos departamentos, ¿no? Con un ámbito, digamos, un objetivo nacionalista, ¿no? Porque empezaron a surgir la filología en Alemania, después el folclore y todo esto. Entonces, quieras que no, esto se hereda un poco en literatura, ¿no? Pero
en la literatura hispanoamericana yo creo que no es tan importante como igual en otras tradiciones. No sé, al menos yo percibo que no hay tanta agenda por detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ubicar la literatura hispano-filipina colonial como en una intersección entre la literatura iberoasiática, ¿sí?, y la literatura hispanoamericana colonial, ¿no? Está ahí entre medio, ¿no? Sí. Y la literatura iberoasiática también yo incluyo, por ejemplo, a autores portugueses, porque en el fondo ahí, al menos en el siglo XVI, hasta 1650, yo creo que hay el tipo de escritura es la misma, ¿no? A mí me da igual, sinceramente, que escriban en portugués o en español. Yo creo que hay que prestarles atención igualmente. Vale, entonces vemos que estamos fluctuando en distintas tradiciones y has hecho un repaso, ¿no? Tu propuesta es dentro de todo ese espectro, ¿no? Porque pues la respuesta es muy maleable, ¿no? Porque hay muchas circunstancias a tener en cuenta. ¿Cuál sería, de algún modo, los apartados que crees que debe contemplar esta literatura hispano-filipina colonial? Yo puedo hablar de lo que sé hasta ahora, porque como quedan tantísimos textos por salir, es decir, a veces, de hecho, descubrí un libro ahora en Roma, ¿sí? Que no sabía, que pensaba que no se había perdido y de repente he encontrado un ejemplar, ¿no? Entonces, como van saliendo cosas y van saliendo manuscritos, hay muchísimas cosas, por ejemplo, en la New Berry y la Library, digamos que incluso el área, es decir, el corpus se está formando. Es decir, y por eso siempre yo animo a que más gente se apunte, y por eso pongo tantas cosas en Twitter, para que estimular la curiosidad y tal. Pero en general yo hago una distinción, yo me apoyo mucho en la tradición del estudio de la literatura hispanoamericana colonial, ¿no? O sea, entonces, ya como existe una tradición, yo intento acoplarme un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo primero hago un distingo antes de la llegada de la imprenta, ¿no? Antes de la llegada de la imprenta, pues igual que en Hispanoamérica, para Hispanoamérica, pues existen las relaciones de navegación, ¿no? Existen los relatos de conquista, existen los informes etnográficos, que son súper interesantes, y de las cosas más entretenidas de leer. Está también la historiografía imperial, también existe historiografía imperial de Filipinas, ¿no? Y también está toda la literatura epistolar, ¿no? Que gran parte de ella tiene que ver con la defensa de los derechos del indio, ¿no? O sea, que el discurso de las casas penetra muy, muy fuerte. De hecho, yo creo que es uno de los territorios donde penetra más fuerte en Filipinas, ¿no? Que de hecho hasta 1890 se reivindican las casas, ¿sí? O sea, hasta el final del siglo XIX. Entonces, esto, por ejemplo, es un área de... O sea, solamente si uno se metiera solamente a estudiar, ¿no? el itinerario, ¿no? del discurso lascasiano en Filipinas, tendría para hacer pues varios volúmenes, sinceramente, porque la cantidad de información, la cantidad de literatura, de textos es tanta que en fin... Entonces, digamos que antes de la imprenta hago una diferenciación, establezco los géneros conforme a lo que existe en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es útil y además puedes establecer paralelos, ¿no? Por ejemplo, digamos, las relaciones de conquista de Legazpi se pueden comparar con las de Hernán Cortés, ¿no? Las aventuras de Urdaneta en las Molucas se pueden comparar con las aventuras de Cabeza de Vaca, ¿no? También, entonces... Existen claros paralelismos, ¿no? Y a veces pues todavía no se han establecido, ¿no? Pero yo creo que ahí, por ejemplo, haciendo una comparación transpacífica, creo que ahí sería algo muy fructífero, ¿no? Y después de la imprenta, pues hay muchísimos géneros, ¿no? Entonces también están las crónicas eclesiásticas, que quizás sea el género más abundante. Existen relaciones de sucesos, ¿no? Existe un subgénero propio de Asia, que son las relaciones de martirio, ¿sí? Que se publicaron entre 1618 hasta 1641, ¿no? Que es un género, de verdad, parece que esto dice relaciones de martirio, parece una cosa muy aburrida, pero en verdad son como relatos de aventura de frailes, ¿no? Y todos con final infeliz, porque al final se los cargaban, ¿no? En fin, hay escritos polémicos, hay diálogos, hay poesía, hay muchísimos libros de fiesta. Es decir, lo de los libros de fiesta es un filón, además, incluso desde el punto de vista literario y también desde el punto de vista social. Porque uno lee las crónicas de la fiesta y uno aprende se entera de cuál era la organización social, ¿no? Al menos de Manila, ¿sí? Existen hay crónicas escritas por frailes pero que no son religiosas, ¿sí? Pero son interesantes, ¿no? Porque las crónicas religiosas, digamos que tienen una agenda, ¿no? Que es hacer propaganda de la orden, ¿no?
pero a veces te encuentras con otros religiosos, ¿no? que hacían otras. Hay historias sin publicar todavía, la de Juan de Bustamante, ¿no? Que está en Lily Library, ¿no? Entonces queda, pues yo digo, como hay tantísimas cosas por hacer, los géneros pues sirven, ¿no? Sirve para orientarse, ¿no? Es como un mapa, ¿no? Y está bien, hay que definir el objeto de estudio también haciendo esa transposición, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más de qué, por ejemplo? Por ejemplo, tú dices, haces ese, digamos, para establecer ese gran panorama, has hecho ese primer parteaguas con la llegada de la imprenta y cómo de algún modo puedes establecer vínculos con otros modelos literarios para delimitar ese objeto de estudio de literatura hispano-filipina colonial. Y una de las novedades quizá que has apuntado es las relaciones de martirio, ¿no? ¿Crees que hay también alguna otra novedad que puedas, que sea exclusiva o definitoria de este corpus que estás delimitando de manera comparada? O... Bueno, existen muchos escritos polémicos y algunos se han recuperado, ¿no? Y leer polémicas, siempre es más entretenido leer cosas que son más como, bueno, sí, polémicas, ¿no? Por ejemplo, está el diálogo Mixtifori, ¿no? Que incluso se ha traducido ya al inglés, ¿no? Que es una polémica sobre jurisdicciones, ¿no? Pero es un texto muy divertido porque está escrito como un diálogo y se van insultando, pero con seudónimos, ¿no? Por ejemplo, está este texto, ¿no? Que es de Sor Cecilia de la Circuncisión, ¿sí? Que se llamaba realmente Cecilia de Ita y Salazar, ¿no? Pues esto es un texto fantástico, ¿no? Escrito por una mujer y además que habla de una historia de amor de una mujer que estaba en un convento, se enamora de un soldado y se quiere salir, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no está estudiado tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea y esto es lo que yo hago realmente, es rescatar textos, porque muchos de ellos son de muy difícil localización, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos móviles y vamos a los archivos y hacemos fotos a todo, pues yo intento rescatar tanto cuanto puedo, ¿no? No siempre es fácil, ¿eh? O sea, no siempre es fácil publicarlo, ¿sí? Porque no todas las revistas admiten ese tipo de artículos, ¿no? Con el apéndice muy largo y tal, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos como estamos tan en el estadio primario, ¿no? Digamos, del área de investigación, yo creo que una de las cosas más importantes es dar a conocer los textos, ¿no? Es lo más importante. Y hacer inventario, ¿no? Porque pues es la forma de dar visibilidad a ese objeto de estudio, ¿no? Porque hay que nutrirlo, ¿no? En distintos apartados. Entonces, creo que también es muy importante algo que tú también apuntas, ¿no? Para esta dispersión del corpus, que hay instrumentos para construirlo, ¿no? Porque no existe como un archivo como tal de literatura, ¿no? Y has hablado ahora, en el poco tiempo que llevamos hablando, que has estado en Roma, has estado en Estados Unidos, ahora en mi despacho estabas también haciendo fotografías a un libro, ¿no? O sea que es un corpus muy disperso, ¿no? Sí, y además, quiero decir, existen varios catálogos bibliográficos, ¿no? Existen varios, ¿no? Pero yo creo que hace falta, después, el más reciente es del año 93, que se llama un libro que se llama Impreso, de Regrado Tota José, pero claro, creo que termina en 1812. Entonces, por ejemplo, no existe un catálogo completo. Incluso el libro ya de Impreso, y lo he hablado con él, porque somos amigos, ya le he dicho, oye Ricky, falta este, está viajando, me he encontrado unos pocos. Y dice, vale. Sí, pues tenemos que hacer una actualización juntos, ¿no? Sí, pero no basta con el catálogo, yo creo que los libros hay que comentarlos, habría que hacer un catálogo más completito, o hacer un estudio también tipo el que ha publicado Pedro Kibovich, ¿no? Porque no se sabe, hay que saber, no se sabe cuánto costaba imprimir un libro, no se sabe cómo se distribuía, no sabe qué eran los lectores potenciales. Hay que leer, por ejemplo, una de las fuentes de información que no se ha estudiado tampoco a fondo son los paratextos, o sea, las licencias, los pareceres, opiniones, dedicatorias, y hay muchísima información, ¿no? Incluso a veces aparece el precio del libro, ¿no? O cuántos ejemplares se han publicado, o por qué han decidido publicarlo. ¿Sí? Entonces, digamos que esa parte de la historia del libro
digamos, sociología del libro colonial en Manila, no está hecho. No está hecho. Y hay muchísima circulación Tomás, ¿qué intuyes sobre la circulación impresa en la época de estos libros? ¿Hay digamos, movimiento? ¿Tú sabes si hay noticia de que circulen a través de órdenes religiosas o a través de envíos? Por ejemplo, entre México y Filipinas yo sé que había mucho intercambio libresco, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en el archivo de Santo Tomás hay muchísimos libros mexicanos. Y de hecho, haciendo el inventario, nos encontramos con un ejemplar de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que creo que hay 6 ejemplares conocidos, pues ya hay 7, ¿no? Pues, entonces, sí, bueno, y te tuve que explicar a Ricky en ese momento porque él no estaba familiarizado con la figura de Sor Juana Inés, ¿no? Pero y había un montón de sermones, sobre todo de la primera mitad del siglo XVIII. El gran problema para establecer esas redes es que los libros se imprimían en papel de arroz. Sí. Entonces, al final de cada ejemplar nos quedan 1 o 2 y no sabemos cómo ha llegado allí. O sea, entonces no es... Es verdad que siempre en literatura colonial quedan poco, pero a veces nos quedan ejemplares y están llenos de quiero decir, el anay, ¿cómo se dice? Anay en español, termita, ¿no? La termita local pues se come el papel, ¿no? Si vas a Filipinas te das cuenta que hay pocas bibliotecas que conserven bien los libros. Está López Foundation, creo, y UST, es la Biblioteca Nacional, por ejemplo, tiene los libros en muy mal estado, por ejemplo, cuando vas allí. De hecho, ni siquiera te dejan verlos. Te han hecho unas fotocopias así en cartón de los años 80, entonces trabajan muy precariamente y es muy difícil trazar eso que tú dices, ¿no? Se publicaban libros en Filipinas y me consta que era muy caro y además había que transportarlos, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, libros sobre Filipinas se imprimían en México o a veces se imprimían en Madrid porque eran más baratos y al final llegaban a más gente. ¿Sí? Y curiosamente esos libros son más fáciles de encontrar. Claro. A día de hoy, a largo plazo les ha cundido a esos autores publicar en México o en Madrid, ¿no? ¿Y has trabajado también, por ejemplo, bibliotecas conventuales o bibliotecas? Porque también sabemos de comunidades de clarisas en Manila con bastante actividad, ¿no? Y además combativas. ¿Has trabajado también ese campo? Sí, pero lo que ocurre es que no está la mayor parte del corpus no está en Manila. Cuando ya Estados Unidos se hizo cargo del archipiélago, pues la mayoría de las órdenes mandaron toda a España. ¿Sí? Y excepto el archivo diocesano, que sí que permanece allí. Es el único archivo religioso, tiene una gran cantidad de material y de hecho hay un montón de cosas, sinceramente, está lleno de cosas. Pero como siempre ellos mismos tampoco tienen un catálogo actualizado. Entonces tú vas para allá y hablas con el archivero y él te puede decir sí o no. Se trabaja así, ¿no? El archivo también nacional, el archivo nacional filipino, pues lo mismo, no tienen un catálogo además porque tienen creo que me dijeron una vez que tiene 13 millones de documentos, ¿no? Entonces, hasta 1998. Entonces, claro, ellos han trabajado mucho la parte que les interesa, digamos, a partir de 1872, ¿no? Esa parte la han trabajado los filipinos mucho. Todo lo que tiene que ver con revoluciones, revueltas. ¿No tanto? No tiene el fondo antiguo en el Nacional de Filipinas, el archivo. Tienen a partir de 1630 o 1640. Muy poquito. Ah, vale. Muy poquito, o sea, sí, 5 kilos con los dedos de la mano. Sí, bueno, Ino Manalo, que es el archivero ahora el que manda allí, pues me ha dicho que hay cosas, no sabía que había tampoco, ¿no? Pero en fin, hay más del siglo XIX, ¿verdad? ¿Del siglo XIX? Del siglo XIX, sí. En fin, pero claro, hay que ir para allá tampoco. De hecho, una curiosidad, ¿no? Como es tan difícil en Filipinas en general, el acceso a los archivos hay muchas restricciones, ¿sí? Incluso, por ejemplo, a la Universidad de Filipinas, ¿no? Si tú vas allí, si eres extranjero, solamente puedes ir los miércoles y con 2 cartas de recomendación. Entonces, claro, tampoco te anima mucho. O sea, tienen unas reglas muy igual. Para ir al archivo diocesano, igual, necesitas 2 cartas de recomendación. No sé, entonces, ahí no es tan... Entonces, por ejemplo, incluso para el Archivo Nacional de Filipinas, como hay copia en Madrid, no sé dónde, hay copia en Madrid. Aquí. Aquí, ¿no? Aquí. De hecho, los filipinos prefieren venirse aquí, porque es mucho fácil acceder a todo que en su propio país. O sea, son estas paradojas y es por cuestiones de política del archivo, ¿no? Que solamente creo que allí solamente te dejan fotocopiar como el 20% del documento o algo así, entonces no hacen nada con el 20%. Sí.
Uno de los apartados que también destacabas en tu digamos, descripción, en tu viaje panorámico, son las cartas en defensa de los indígenas. ¿Destacarías alguna en particular o...? Bueno, a mí me gusta, hay un documento que no es de un religioso, sino de un funcionario público, que era Gómez de Espinosa, ¿sí? Que escribió en 1656 o 57 un impreso que se llama El discurso parnético, ¿sí? Claro, yo creo que ese hombre murió al final totalmente... Bueno, Manila sería una sociedad muy pequeña, ¿no? Que tendría, no sé, la élite serían 1.200 personas, 1.500 personas en esos años, ¿no? Y a ese hombre realmente ¿cómo se dice? Lo expulsaron de la sociedad. Él fue no sé cómo, no me sale la palabra, ¿no? Fue una persona que fue rechazada por toda la sociedad, ¿no? Sí, excepto algunos frailes, ¿no? Que la apoyaron, como el padre Combés, ¿no? Entonces él publicó un documento denunciando pues todos los abusos, sobre todo las humillaciones, ¿no? que sufrían los indígenas por malos tratos, ¿no? Y lo puso en papel, ¿no? Y lo mandó a España y lo mandó a México y bueno, ese documento se recuperó hace, no sé, no recuerdo en qué año, pero bueno, un par de estudiosos norteamericanos, ¿no? Cummins creo que lo recuperó. Y después hubo una polémica después de eso, ¿no? Después el padre Combés publicó un encomio donde ratificaba lo que él decía, ¿no? Además, hubo una polémica allí porque había los curas dominicos y los franciscanos, pues los sermones ya, pues, querían casi excomulgarlo, lo querían sacar de Manila. Bueno, y es un tipo que realmente se la jugó porque quería que los indígenas vivieran mejor, ¿no? Y además, básicamente lo que decía es que la ley no se cumplía. Por ejemplo, que los curas cobraban demasiado por los rituales, por las ceremonias, ¿no? Por los bautizos, bodas y tal, ¿no? Incluso por los entierros, ¿no? Entonces él veía que había como que había una parte, no criticaba a todos los frailes, pero que había ciertos frailes que se dedicaban a enriquecerse a costa de los indígenas y aparte de humillarlos, tratarlos mal, etcétera, etcétera. Entonces claro, ese texto, por ejemplo, es un ejemplo de que hubo algunos funcionarios, ¿no? Que se preocuparon, ¿no? Por el buen gobierno de las islas, pero sin embargo lo pagaron caro, ¿no? Sí. Otro de los apartados que destaca son los informes etnográficos, ¿no? En el 16. Sí. Desde la relación de las Islas del Poniente al Tratado de las Islas Filipinas, sí. Los tratados de Fray Juan de Plasencia. ¿Notas algún, digamos, porque decías que es importante hacer un catálogo del objeto de estudio, del corpus, pero también es importante hacer un análisis, ¿no? Y ahí estabas viendo, pues, lo interesante que es ponerlo en relación con otras tradiciones literarias. Por ejemplo, de estos tratados de las Islas Filipinas, algo que a ti como lector te haya llamado la atención o alguna... Lo que llama la atención es que cada uno escribe lo que cree acerca de la cultura local, atendiendo a sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, cuando te encuentras, por ejemplo, a un piloto, ¿no? De un barco y de repente te habla muy mal de los filipinos, ¿no? Tú tienes que buscar por qué de repente te habla tan mal de los filipinos, ¿no? En comparación con otros, ¿no? Entonces tú descubres después, buscando otros documentos, que es que a él no le interesaba Filipinas porque lo que quería realmente era hacer negocios en China. Entonces, en el mismo documento, de hecho, te habla muy bien de los chinos, ¿no? Este fue... no me acuerdo. Es un documento que se ha atribuido a Diego Artieda, pero realmente era otro. ¿Sí? En fin, eso es un ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, te das cuenta cuando pero los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Chirinos, hablan en general bien de la cultura filipina, hablan bien incluso de que son físicamente hermosos, ¿no? Hablan bien incluso de los tatuajes, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Que no tienen un concepto, digamos, racial, ¿no? Ellos más critican, digamos que aceptan todas las costumbres que ellos tenían, lo único que no aceptan es la fe que tenían, ¿no? Es que las creencias, ¿no? Que ahí ya ellos hablaban de que pues, es una acción del demonio y ya empieza ya... Pero realmente llama la atención que en general lo que se encuentra en digamos, en la época del encuentro, ¿no? Y de los primeros testimonios, ¿no? Que tratan de describir la cultura local, es que es más o menos positivo, ¿no? Pero Miguel de Luarca, por ejemplo, incluso él hace como
intenta hacer como una especie de genealogía, ¿no? De la creación, ¿no? Según los Visayas, ¿no? Y empieza a hablar cómo se creó el mundo según los Visayas. Tú encuentras a gente que realmente tenía una curiosidad intelectual verdadera y que habla relativamente con pocos prejuicios, ¿no? Uno esperaría a lo mejor encontrar textos que, por ejemplo, que como que holísticamente digan que esa cultura era inferior o algo así, y no lo encuentras, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Por una parte, uno se da cuenta de que lo que escriben ellos está determinado por su posición, ¿no? Y lo que les interesa. Claro, lógicamente Chirino, si quiere que lleguen jesuitas, no puede hablarnos de los indígenas, porque es que si no, no le llegan frailes, ¿no? No le llegan, perdón, otro miembro de la orden. Y lo otro, ¿no? Que para la época, ¿no? Digamos, hablo desde 1570 hasta 1650, ¿no? Los testimonios son sorprendentemente positivos, ¿no? En general, ¿no? Más allá, solamente, digamos, la crítica fuerte viene por la parte de las creencias, ¿no? que querían ellos erradicar. Ya. Claro, y este tema nos lleva inevitablemente a los, digamos, relaciones de fiesta, ¿no? Porque una vez está trazado el territorio, viendo pues quién es quién, hay que también dejar ese espacio del ocio, ¿no? Decías también que hay muchísimo material sobre fiestas. ¿Tienes más o menos, después de haber explorado ese corpus, tienes más o menos ideas sobre qué tipo de calendario festivo hay? Porque sabemos que hay fiestas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Pero dentro del calendario ordinario festivo, bueno, ¿qué destacarías? Yo he visto calendarios festivos ya del siglo XIX y hay muchísimos, pero antes... Es una forma de hablar, o sea, de no calendario como tal, sino... Sí, digamos que cuando se publicaba un libro de fiestas, ¿no? Siempre se hacía por un evento que era extraordinario. Entonces, de repente, si había una canonización de un dominico o un franciscano, entonces se montaba una gran fiesta, ¿no? O de repente había un nuevo papa y ese papa resultaba que era, no sé, pues un agustino, entonces los agustinos montaban una fiesta y entonces era siempre así. Bueno, también cuando había un nuevo rey, por ejemplo, y curiosamente hasta 1825, que más o menos, se hacían fiestas cuando llegaba un nuevo gobernador, pero no se publicaba un libro. Eso es extraño, ¿no? Sí, comparado con América, sí, no se publicaba, o yo no los conozco, sí. O sea, cuando llegaba un nuevo gobernador se montaba una gran fiesta, pero hay crónicas así manuscritas, ¿no? Pero no existe el libro impreso. Entonces, cuando eran fiestas religiosas, yo creo que también tiene que ver con que las imprentas, en comparación, por ejemplo, con Lima o con México, desde el principio estuvo en manos de los curas. Yeah. Entonces los curas imprimen lo que ellos quieran. Entonces, a lo mejor si una fiesta que es tan, a lo mejor, más civil no les interesaba, ¿no? Hasta 1813 no existe imprenta privada, como negocio privado. Entonces, claro, primero eran los dominicos, los jesuitas y después los franciscanos, ¿no? Y sí, entonces, y eso te das cuenta ahí, cuando tú comparas, por ejemplo, el tipo de texto que se publicaba en Manila con lo que se publicaba en Lima y en México, pues tú percibes que en Lima y México había algo más de libertad, ¿no? La tipología textual era un poquito más abierta allí que en Manila, ¿no? Sí. Hablabas también antes de las relaciones de martirio. En la sesión anterior tuvimos un diálogo a propósito del teatro de la fe y estuvimos hablando frente a frente del aspecto performativo de la fiesta y, digamos, del resultado final, que era el objeto, digamos, de reliquias, ¿no? En ese proceso. Y hablábamos de San Felipe de Jesús, que inauguraba de algún modo el relato del martirio japonés en México, ¿no? Y entonces era muy interesante ver que todos esos detalles estaban fuera o sea, se situaban en esos mártires del Japón, ¿no? ¿Y cómo es el relato del martirio? Bueno, yo creo que hay que empezar, lo tengo que empezar a decir que, como dice Lorena Adorno, el texto es la historia misma. Quiero decir, sin el texto no hay martirio. Entonces, digamos que todos esos curas, porque sabemos que murieron muchísimos. Hay un libro de, no me acuerdo el nombre, Medina, un jesuita, que se llama Martirologio de Japón, ¿no? Y ahí son 800 páginas y te sale la lista de todos los frailes que murieron allí martirizados, ¿no?
claro, sabemos que Bruno martirizado, pero no tenemos el relato de lo que ocurrió. Entonces, Ya. como no tenemos el relato, como no se imprimió, o no se imprimió, entonces no existe la beatificación, no existe todos los procesos estos de canonización que hacen las órdenes religiosas. Entonces, para lo peor que podía ocurrir a un fraile, realmente no era que lo mataran, es que lo mataran y que nadie lo viera. Porque si no nadie lo veía, pues no lo podía contar. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. Después, una vez que tenemos este tipo de relación, ¿no? Digamos que hay una especie de como de motivos que a mí me hace mucha gracia, aunque que son relatos de sufrimiento físico, ¿no? Pero que se repiten todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí, como todos los frailes tienen una especie de predestinación, ¿no? Al martirio, ¿no? Parece que lo van buscando, ¿no? Mientras que los japoneses le están metiendo agujas en las uñas, ¿no? Pues ellos están sonriendo y viendo angelitos en las nubes, ¿no? Es decir, hay un montón de motivos. Y esto se repite, ¿no? Todos esos motivos, ¿no? Y es decir, me gustaría saber de dónde surge eso, ¿no? ¿Sí? Cómo ellos tratan de digamos, retratar, ¿no? A estos frailes como si fueran seres sobrehumanos, casi, ¿no? ¿Sí? Y de la crueldad extrema. Y además es muy curioso, ¿no? A los japoneses generalmente no se les critica como tal, ¿sí? Se dicen que ellos son pobrecillos que no saben lo que hacen y realmente quien está haciendo todo esto es el demonio, ¿no? Es decir, no hay una culpabilización del japonés como tal, ¿no? Sino que ellos son víctimas también porque no saben lo que hacen y está el demonio ahí interviniendo, ¿no? Entonces, digamos que es como subgénero, tiene un montón de motivos, ¿no? Hay como una especie de patrón, ¿no? Que se repite. Después, había la relación, pero después las relaciones se acumulaban, ¿no? Entonces es muy gracioso, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, relación del martirio del padre Pedro Vázquez, ¿no? Después, al año siguiente, relación del martirio del Pedro Vázquez y 3 compañeros más que llegaron después, ¿no? Después, a los 3 años, relación del martirio de Pedro Vázquez con 11 compañeros más y 3 jesuitas también que se juntaron. Entonces, son como acumulativos, ¿no? Porque a ellos les interesaban, son obras de propaganda también, ¿no? Y ellos, digamos, y esto es una de las contradicciones, ¿no? Es decir, a la orden religiosa le valía más para elevarse tener mártires que hacer conversiones. ¿Sí? Quiero decir, los que estaban haciendo conversiones en Filipinas, y de hecho exitosamente, ¿no? Porque estaban convirtiendo a la gente, esos frailes han quedado como casi en el olvido, ¿no? Sin embargo, los que iban y se mataban por nada, porque realmente no conseguían convertir a nadie, porque la situación en Japón era casi imposible, sin embargo son los que están ensalzados por la orden, ¿no? Entonces ellos de cara al Vaticano, que era al que tenían que presentar, digamos, los méritos, les valía mucho más tener mártires porque demostraba que tenían una especie de entrega hasta el final, más que el trabajo más humilde, ¿no? De ir con una comunidad indígena y tratar de convertirlos, educarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son de estas cosas que no son evidentes al principio, pero uno se da cuenta después cuando los va leyendo, cómo las órdenes religiosas eligen digamos, ensalzar a gente que se moría, ¿no? Y que a lo mejor no había convertido nunca a nadie, ¿no? Como el padre Mastrilli, ¿no? El padre Mastrilli, un italiano que estuvo allí como acompañando a toda la Corcuera en Joló y en 1738 publicó una relación de esa batallita, ¿no? Y después él lo que quería, además, porque desde chico estaba predestinado, ¿no? O sea, le cayó un martillo en la cabeza, en las iglesias, bueno, es muy entretenido lo de Mastrilli, ¿no? Y al final él va a Japón porque lo que quiere es que lo maten en Japón. Y de hecho llega a las costas en 1941 y a los 3 días lo pillan y se lo cargan, ¿no? Ya está, ¿sí? Entonces, es muy difícil. Además, también hay una cosa que me interesa mucho, porque yo creo que nosotros que pertenecemos a una cultura más laica, ¿no? Este nivel para mí, de fanatismo, sinceramente, me llama la atención. Sí, quiero decir. Hombre, el relato ejemplarizante es mucho más efectivo cuanto más, digamos, más sufrimiento, ¿no? Se ha generado, ¿no? Lo que a mí sí me parece interesante es que se vayan acumulando distintas capas, ¿no? En esas ediciones, ¿no? Y haya un primer reclamo de relato del martirio y con ese título se vayan acumulando. Bueno, y además eran superventas. Claro. Por ejemplo, la de Diego San Francisco se hicieron como 6 o 7 ediciones en muy poco tiempo, incluso ediciones piratas en México y en Madrid. Entonces, claro, a la gente,
a la gente que podía leer, esos relatos les impresionaban mucho, ¿no? ¿Sí? Eran relatos morbosos, ¿no? Porque se describe con mucho detalle todas las torturas que sufrían. Entonces, claro, eso... Las relaciones de sucesos generalmente se vendían bien, ¿no? Estos que eran como unos pliegos así, ¿no? Y siempre, bueno, normalmente eran de victorias, ¿no? Victorias navales, ¿no? En guerrillas, de conquistas y tal. Pero estos eran relatos que eran más narrativos, ¿no? Eran generalmente libros que podían tener, no sé, 20, 25 folios, ¿no? Y ya te digo, se publicaban muchísimos, ¿no? Y incluso impresiones piratas, ¿no? Ahí sería interesante hacer algún tipo de cotejo textual, a ver si hay alguna variante, que normalmente no hay variantes, ¿no? Pero el hecho de que cambien tanto los lugares de impresión, realmente hay una demanda, ¿no? Porque también en el relato, bueno, haciendo un poco la extrapolación, ¿no? El relato geográfico está plagado de lugares comunes y de metáforas. Sí, hay un profesor en Maryland que se llama Alejandro Cañeque, que ha publicado hace poco un libro sobre relaciones de martirio, ¿no? Y él ya avanza eso, ¿no? Él compara relaciones de martirio que existen en el mundo árabe, ¿no? Marruecos sobre todo, en Inglaterra. Un imperio de mártires. Ese, sí. Y también en Japón, ¿no? Creo que... Y en algún otro sitio. El libro tiene 4 capítulos, no me acuerdo. Entonces, ya, por ejemplo, me parece muy ese libro me parece excelente y yo creo que es un primer avance en tratar de establecer comparaciones, ¿no? Y hay, inevitablemente, ¿no? La actualidad manda. También hay, hablando de relaciones, de desastres naturales, ¿no? He visto alguno de los que habías preparado además con ilustraciones a color, ¿no? Sí, creo que Filipinas, pues no sé si habéis estado allí, está lleno de volcanes, ¿no? Hay terremotos, yo cada año hay 1 o 2 terremotos, siempre se viven, ¿no? Cuanto más alto está el bloque, pues más lo sientes, ¿no? Porque más tiembla. Y ya llega un momento que te acostumbras, pero claro, cuando había uno fuerte, ¿no? Claro, esto lo mismo, son relaciones de sucesos y además, aunque fueran escritas por frailes, no están escritas con un tono eclesiástico, religioso, ni nada, ¿no? Eran oportunidades para las imprentas locales o de México para hacer dinero, porque eran textos que después se volvían a publicar varias veces, ¿no? Sí, además a veces difícil trazar. Es difícil trazar. Yo he intentado a veces trazar, por ejemplo, hay un texto de 1649 de un tal Fayol, José Fayol, que era un mercedario, ¿no? Y después yo he encontrado como reimpresiones piratas, ¿no? Pero que no consigo identificar si son de México o de Madrid. Por supuesto se lee el nombre del autor, ¿no? Y además se añaden detalles un poquito más escabrosos para que la lectura sea un poquito más... ¿sí? Entonces, sí, creemos que los desastres naturales, las calamidades, pues era una oportunidad, ¿no? ¿Sí? Y de hecho yo creo que, bueno, es uno de los temas de las relaciones de sucesos más frecuentes, ¿no? Los volcanes que explotan, sí, y también llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo esa imagen que yo, no sé si la has puesto en Instagram. Sí, me la mandaste. No sé recuerdo. Si la seleccionaste. Ah, vale, si no te la mando Pero después. si no la subimos. Sí, esa fue una explosión que hubo cerca del volcán Tal y que hundió pueblos enteros. Enteros, sí, dentro del lago. De hecho, ahora hay buceadores que han ido allí, está el campanario debajo del lago, sí, el pueblo digamos, hacia 1750 está allí, está en el lago. Entonces, claro, fue una explosión muy, muy fuerte, creo que está catalogada de las 2 o 3 más fuertes en la historia del planeta, ¿sí? Entonces hubo lluvia ácida, murió muchísima gente, hablaron de que durante 6 meses estaba en noche, había noche, ¿vale? Porque estaba todo cubierto de ceniza, ¿no? Entonces al no llegar los rayos del sol, todas las plantaciones se morían, ¿no? Cuando llovía, pues llovía agua negra, ¿no? Que además mataba todo lo que tocaba, ¿no? En fin, entonces fue una masacre difícil de imaginar. Y bueno, tú lees de esa, por ejemplo, de esa explosión, hay como 6 o 7 relatos diferentes, tanto como de civiles como de frailes, ¿no? Impresiona mucho. Y lo mismo, es relativamente fácil encontrarlas porque fue un evento tan grande que provocó que se publicaran muchos textos acerca de esto, ¿no? Es muy entretenido, sinceramente. Y hablando de entretenimiento, poesía, hay también algún tipo de
de impresión, digamos, eminentemente literaria, poesía, La poesía en teatro. Sí, como mencionaba antes, como la imprenta dominaba todo, la imprenta estaba dominada por los religiosos, toda poesía era circunstancial. Entonces, realmente, por ejemplo, la poesía hay que buscarla en los libros de fiesta, fundamentalmente. Ya. Ahí están todos, sí. Hay un libro de poesía solo, pues está un libro que se llama Academia Devota. Academia Devota, que además que lo tengo aquí, que está escrito por dos criollos mexicanos, ¿sí? Eran además tío y sobrino. Y además hacen unos, ¿cómo se dice? Es una poesía ultra barroca. O sea, incluso el libro termina con un soneto retrógrado, que se puede leer al derecho y al revés, y se entiende. Sí, es un juego de dificultad, ¿no? Entonces, sí, pero claro, el tema de fondo siempre es, creo que es un elogio de San Pedro Mártir o algo así. Si el tema no era religioso, no se imprimía. El primer poema así de tema no religioso que se imprime es escrito por un tagalo, que es Bartolomé Saguinsín, que escribió en latín en 1768, por ahí, un elogio de Simón de Ávila y Salazar. Sí, ese es el primer texto literario así poético y no religioso, ¿no? No sé, yo creo que ha quedado claro que eres un apasionado del campo y que realmente yo creo que estás haciendo una gran labor en cuanto a definición de, digamos, de esa exposición, nunca mejor dicho, ¿no? de sistematización de todas las fuentes y bueno... Mi objetivo así a corto plazo es ir sacando material, ¿no? Porque hay muchísimo, e intentar que más gente se sume, ¿no? He convencido a algunos, ¿eh? He tenido relativamente éxito en los últimos 11 años, ¿sí? Pero poquita gente. Es decir, lo que yo siempre digo es que para la cantidad inmensa de material que existe, hay muy pocos investigadores. Es decir, de historiadores sí que hay muchos de Filipinas, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? Pero que estudien la literatura colonial y que se acerquen al texto como tal, hay muy poco, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues siempre doy la bienvenida y le mando materiales a cualquiera que me escribe para hacer un poquito más de comodidad. Sí, de barcadas, como dirían los filipinos, sí. Bueno, yo creo que ahora vamos a hacer una pausa en la retransmisión y vamos a seguir después con un poco para cerrar con el debate de las personas que nos acompañan en la sala hoy, si te parece. Vale. ¿Vale? Bien, hemos vuelto otra vez a Indiferente Virreinal con Jorge Mojarro, que nos ha hecho una exposición, nunca mejor dicho, ¿no? Para de algún modo intentar responder y yo creo que ahora has abierto muchos más interrogantes y muchas más preguntas, ¿no? ¿Qué es la literatura hispano-filipina colonial? Interesantísimo, porque además es un campo de estudio en el que hay mucho trabajo que hacer para definir ese objeto de estudio y para trabajarlo, ¿no? Muchísimas posibilidades. Y bueno, estamos felices porque ha roto todas las estadísticas, tenemos público en la sala y eso es maravilloso. Y bueno, yo creo que el público y además fans, ¿no? Creo que con la charla que nos has hecho, creo que hay seguramente muchísimos comentarios porque son todos especialistas y gente interesantísima. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. Bueno, para mí primero es un gusto tener aquí a Jorge y realmente es que está haciendo una tarea de recopilación, de identificación y de difusión de textos fantástica, ¿no? Fantástica. Yo me alegro mucho de tenerle porque a mí me descubre muchas cosas que no sé, libros que no tenía ni idea. Pero bueno, yo tengo varias preguntas, pero la primera, la que me despierta quizás más problema, es el término hispano-filipino colonial. Hispano-filipino colonial.
Por una razón, si habláramos de literatura hispano-filipina, y aquí tenemos a Beatriz que lo sabe todo y luego nos hablará más de eso, pero si habláramos de literatura hispano-filipina sabría más de lo que hablamos. Como hablamos de hispano-filipino colonial, y tú te estás refiriendo sobre todo a los siglos XVI, XVII, XVIII, aún me despierta más problema, porque pienso que en el XIX e incluso en el XX ese término hispano-filipino está más claro de a qué se refiere. Al añadir el colonial, pienso que te estás refiriendo solamente al periodo español, vamos a pensar, ¿no? Acabando en el 98. Y realmente en el 16, 17 había mucho que fuera de verdad hispano-filipino. O era muy hispano o era muy hispánico, porque nos has hablado también de México, ¿no? de esa circulación, no eran libros solo de Manila, sino libros que a veces se publicaban en lo que era Nueva España o que se publicaban en Madrid por cuestiones prácticas. Entonces, ¿dónde encontramos ahí a lo filipino? A mí, por ejemplo, me es interesantísimo todo el tema de mestizajes, ¿no? De criollos, de un poco las separaciones, o al revés, las fronteras permeables entre distintos tipos de población. Y luego lo veo complicado por otros dos problemas, o sea, por tres en realidad. El primer problema, el de la lengua. Tú hablabas que en Hispanoamérica es mucho más fácil encontrar pues una correlación, que no hay tanta separación de poblaciones porque la lengua es común. En Filipinas no lo era, el español estaba, o el castellano estaba muy poco extendido, y había otras lenguas, y a lo mejor los escritores filipinos de verdad escribían en tagalo o en visayo o en otras lenguas, pero no en castellano. Entonces el tema de la lengua es un primer problema. El tema de las fechas, que te he dicho, es un segundo problema. Y luego el problema del nacionalismo, que tú lo has mencionado un poco al principio de tu charla, cómo nosotros desde aquí, los historiadores o los filólogos que trabajamos desde España o en España, podemos tener una comprensión de lo que es lo hispano-filipino diferente de la que tienen los filipinos, o de lo que buscan los filipinos, qué tipo de literatura buscan ellos en el 16, el 17 o el 18, y si ellos lo considerarían realmente hispano-filipino o lo que les interesa es lo filipino. Bueno, todas esas sí, preguntas. no, sí, pero la terminología siempre son insatisfactorias, ¿no? Hispano-filipino me parece es un término, digamos, orientativo, indicativo, ¿sí? Y además no importa, las objeciones que planteas estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Pero es que no consigo encontrar un término mejor. Después, la poquita gente que se ha dedicado a esto utiliza el término hispano-filipino. Incluso los filipinos que hablaban español empezaron a usar el término hispano-filipino para referirse a esto, ¿no? Y también también yo, como he dicho antes, como yo tomo siempre al no haber precedentes, ¿no? Como hay muy poquita gente que se ha dedicado a la literatura hispano-filipina colonial, mis modelos son los hispanoamericanos, ¿sí? Entonces, digamos que si existe lo hispanoamericano, pues digo que existe lo hispano-filipino, aunque haya grandes diferencias, ¿vale? Existen diferencias que son verdaderamente importantísimas, ¿no? Pero claro, es que no... hay gente incluso que me critica usar el término colonial, ¿sí? Gente que prefiere usar el término imperial o cualquier otra cosa, ¿no? O que no use nada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que como hay que poner una especie de límites, y yo creo que los términos tienen que referirse y que tienen que ser más o menos útiles, ¿no? En fin, es que tampoco se me ocurre nada. Literatura filipina en español del periodo colonial, pues también sería lo mismo, pero es un poquito más... Me gusta más lo hispano, ¿no? Porque no quiero enfocar lo español, es que hubo muchísimos mexicanos. Y he encontrado relaciones de sucesos filipinas impresas en Lima. ¿Sí? O sea, que bueno, el galeón todavía iba a Lima, llegaba a Lima, pues entonces... Sí, ¿no? Entonces el término es lingüístico, pero también es cultural, ¿no? Es cultural.
¿sí? Entonces, claro, como yo he dicho al principio, me gusta hacer una cosa inclusiva, ¿no? Porque lo importante, al menos cuando estudiamos literatura, es que entender el fenómeno literario como un sistema, ¿no? Como un sistema de producción, de lectura, de venta, ¿no? y de intercambio de ideas, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo las objeciones y de verdad las comparto, pero que si no, si a alguien se le ocurre un término mejor... Bueno, yo no lo plantearía como objeciones, ¿eh? No, en mi pregunta O reparos, ¿no? como una objeción, no. Como una problemática. Ah, sí. O sea, más como una problemática. ¿Qué entendemos o qué podemos entender por lo hispano-filipino? Sí. O sea, es como una suma, pero entonces, ¿realmente hay filipinos escribiendo en esos siglos para poder incorporar? Hay filipinos y yo he descubierto que eran filipinos. Por ejemplo, quiero ahora recuperar, quiero editar la primera gramática de Leonga Bisaya, ¿vale? Porque el único ejemplar de la primera edición está en la Universidad de Tomás. Aprovechando que yo trabajo allí, pues la editamos, ¿no? Hay una segunda edición que es muy fácil de encontrar en internet, en PDF y tal, pero la primera está allí. El autor es Domingo Ezquerra, ¿sí? Un jesuita. Bueno, pues he descubierto que Domingo Ezquerra era manileño. O sea, tengo que ver si la madre era filipina o no, eso todavía tengo que encontrarlo, ¿no? Pero era manileño. O sea, entonces, para mí es filipino. Si él tiene una carga genética más caucásica o no, realmente para mí es indiferente, porque es una persona que vivió allí, vivió toda su vida allí y murió allí. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona es realmente europea? Pues, y muy interesante, porque más interesante aún, porque al haber nacido allí, su formación lingüística es toda en Manila. Todo lo que aprendió es Manila. Por eso es tan importante, por ejemplo, Bartolomé San Ginsino, que mencionaba antes. Oye, escribir un poema en latín, perfecto. Como si en el siglo XVIII estaba muy de moda copiar a los poemas estos de elogios en latín, ¿no? Y tal, ¿no? Y lo hace perfecto. O sea, no es un gran poeta, pero es digamos, desde el punto de vista métrico, formal, ¿no? Y es un poema correctísimo, ¿sí? Y Stuart McManus lo ha estudiado, ¿no? Lo que interesa es cómo una persona que jamás fue a Europa era capaz de alcanzar una formación equivalente a la de cualquier autor en Europa, ¿no? Eso es lo que... Entonces, ese sentido sí que me interesa. Cuando hablo de hispano-filipino colonial no trato de tirar, de hacer una especie de agenda ideológica o algo. Simplemente es un término lo más amplio posible, ¿no? Lo más inclusivo, ¿no? Claro, lo que mencionaba antes es que, claro, debido a la tradición historiográfica, ¿no? Filipina, ¿no? Que es muy etnonacionalista, ¿no? Por ejemplo, Domingo Abellá, que era así, ¿no? Él dice que además dice cualquier libro, además dice cosas que además después pues no tienen ningún sentido y que le han criticado otros filipinos, ¿no? Antonio Manut, por ejemplo, le criticó, ¿no? Él dice que cualquier autor que tuviera sangre europea no es filipino. Es filipino si es genéticamente filipino y escribe en una lengua filipina. Entonces dice, bueno, entonces José Rizal, ¿qué es? José Rizal no es filipino, entonces, porque para empezar, Rizal era también mestizo de chinos, creo, ¿no? De chinos, sí. Exactamente, sí. Además publicaba en Europa y en español. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo excluimos de la literatura filipina? Ah, no, no, porque sí que os sirve para el discurso tal. Entonces, claro, yo creo que ahora está la cosa mejor. Cada vez encuentro más filipinos que tienen una mente más aperturista, ¿no? Y estudian las cosas sin ninguna agenda nacionalista, pero la verdad es que en la escuela es muy así, ¿no? Sí, yo he visto los libros que ellos usan en la escuela, ¿no? El periodo español se reduce a todas las revoluciones, a todas las revueltas que hubo. Todo lo demás no existe. Tipo Dagohoy, ¿no? Cuando Diego Silán, ¿no? Todas estas pequeñas revueltas que hubo antes de llegar, como si todos fueran precedentes del Katipunan, ¿no? ¿Sí? También podría proponer yo, por ejemplo, todas las fiestas que hubo, donde se ve que había cohesión social, igual no se vean tan mal, ¿no? Pero, claro, como ellos están educados en este discurso nacionalista, que a veces me han pasado, mira, una anécdota. Cuando yo llevaba poco tiempo en Manila y acababa la clase de español y me ve una chica y me dice, Jorge, profesor, sir, ¿no? Es sir todo el tiempo. Sir, me ha encantado tu clase y además eres muy buena persona. Y me digo yo, ¿y por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué no iba a hacerlo? Me dice, porque eres castila, ¿no? Sí. Otra vez me dice, otro estudiante me dice, Jorge, todos los frailes que vinieron a Filipinas eran malos. Digo, ¿sí? ¿Tú conociste alguno? Dice, sí. ¿Cuál? Dice, el padre Damaso.
Ya, claro. En serio, claro, eso es lo que aprenden, ¿no? Sí, Entonces, porque han leído las novelas de Rizal y claro, es lo que tienen, ¿no? Las han leído como nosotros leemos el Quijote. Ya, obligados. Exactamente. Entonces, claro, es un discurso tan patriótico, ¿no? Además, muy curioso, pero patriótico contra lo español, pero contra los americanos no, ¿no? Entonces, claro, que yo entiendo perfectamente, lógicamente, ¿no? Que ellos tengan una especie que aprenden de un espíritu anticolonial, no hay ningún problema con eso. Pero llega un momento en que se pasan de raya, ¿no? Por ejemplo, mira, Tomás Pimpín, ¿no? Que escribió una gramática, o sea, es el único sujeto colonial que escribió una lengua del país colonizador, ¿sí? En la lengua nativa, y además es un individuo que no tenía ningún tipo de formación. O sea, es como si yo le digo a un taxista que sabe aquí en Madrid inglés, venga, ponte a hacer una gramática del inglés. Joder, tiene un mérito increíble, ¿no? Entonces, es un tipo que con criterios puramente, digamos, locales, ¿no? Originales, construyó una gramática. ¿Sí? Esto también, el mismo año se publicó la gramática del Trágaro de Blanca de San José, que es una gramática pues, al estilo que se hacía a principios del siglo XVII, ¿no? Casi haciendo quebradencias todo el tiempo con el latín. El libro de Tomás Pimpín es totalmente original, porque Tomás Pimpín es una gramática lo que tiene un manual pragmático, orientado, como se tiene hoy, orientado a la acción. Dice, cuando tú vas a la tienda tal, tienes que decir esto. O sea, te plantea situaciones y lo que tienes que decir, ¿no? Los colores son tal, pom, 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 ¿sí? Y después cuando vas, entonces te va explicando lo que tienes que hacer es una gramática un poco situacional y muy original y muy práctica, ¿no? Claro, la gente que lo ha estudiado a él, lo ha estudiado pues con otro punto de vista, que es que él era un prerevolucionario. Pero ¿qué prerevolución puede haber en Tomás Pimpín, que es un tío que trabajó toda la vida para los frailes dominicos, imprimiendo libros, ¿no? Y después para los jesuitas. Y que en el prólogo de la gramática, lo que anima a la españolización de su propia gente, ¿no? Es decir, este hombre era un asimilacionista en cualquier caso, pero no había nada revolucionario, ¿sí? No, porque enseñó entre los números para que los filipinos sepan contar y supieran hacer negocios y no dejarse engañar por los españoles, no sé qué. O sea, esa es la lectura que tradicionalmente se ha hecho de Tomás Pimpín. Y digo, hombre, este hombre tiene un mérito mucho mayor que ese. ¿Sí? El mérito es que fue capaz de hacer una obra lingüística extraordinariamente original y única. De hecho, no conozco tampoco del ámbito, no sé, africano o asiático, ¿sí? Un local, ¿sí? Que hace una gramática de la lengua del colonizador. Es que no conozco ningún otro ejemplo, en un caso... Si alguien sabe, que me lo diga, para comparar, ¿no? Yo creo que querías también hacer algún comentario. Sí, yo tenía alguna pregunta. Tenía alguna pregunta para lo que Jorge nos ha estado contando, lo que hemos estado comentando, aunque el debate y la polémica sobre hispano-filipinos me parece muy interesante. Yo quería preguntar sobre los martirios, ¿vale? Este ya me lo he apuntado, ya me lo leeré en cuanto pueda. Si realmente lo podemos llamar género propio. Yo lo digo como un subgénero, ¿no? O subgénero, sí. Eso. Como subgénero, ¿dónde lo pondrías? ¿En vidas? ¿En geografías? ¿Algo así? Relaciones de sucesos. ¿En sucesos? Relaciones, sí, porque es que claro, hay de diferentes tamaños. Hay relaciones de martirios que son 2 páginas. Las más frecuentes son de 20, 25 hasta 40. Y después tenemos grandes compilaciones. Cuando los dominicos dicen, vamos a hacer una gran obra, ¿sí? Entonces, claro, ahí son obras narrativas. Pero como son breves, yo prefiero ponerlas casi como una especie de subgénero, así está entre la crónica y la relación de sucesos realmente, ¿no? Sí. Y en relación a esa narratividad, una vez se acumulan sobre todo, y además teniendo en cuenta lo que has dicho de que había muchas ediciones piratas y que llegaban a ser superventas, si se leían en México o en Madrid, ¿crees que la gente que podría leer estas obras las leía más como ficción? No, porque después, de hecho, por ejemplo, Mastrilli, él cuenta que su vocación viene de leer. O sea, él cuando era joven, les llegan, porque es que no solamente se publicaban en España, es que se traducían. Se lo traducían al francés, dentro de traducciones al polaco encontrado, a inglés. O sea, quiero decir, era un género, la primera mitad... ¿De martirios filipinos? Sí, no, de Japón.
O sea, Bueno, sí, eran frailes que estaban, digamos, la base estaba en Manila, pero Ir a sí, Japón, sí. se traducían. Entonces Maastricht, cuando era niño, tuvo acceso y pudo leer traducciones de los martirios de los jesuitas en Japón. Y eso fue lo que él le impulsó, claro. Y yo creo que uno de los objetivos precisamente de esos libros era eso, atraer vocaciones. Sí, atraer vocaciones. Y claro, y funcionaban, sí. Porque además tenían este tono como de heroico, ¿no? Sí. Sí. Y yo tenía otra pregunta, pero la he perdido de vista, así que paso el turno. No me lo quería apuntar. Quería comentar una cosa. Bueno, me ha interesado mucho, yo apenas sé nada de Filipinas, ¿no? Pero estaba pensando en otro libro reciente de Ricardo Padrón, que ha escrito un libro que se llama The Indies of the Setting Sun, las Indias de Poniente, que no se refiere solo a Filipinas, sino a cómo los hispanos construyeron el Transpacífico Oriental como un Transpacífico Occidental, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención, ¿no? Y efectivamente habla él mucho del asunto del espacio odológico, ¿no? Que es el espacio subjetivo, el espacio psicológico. Hoy estamos acostumbrados a ver en un mapa las Filipinas situadas en el otro lado del Pacífico, como si aquello fuera una barrera insalvable, como parte de Asia, y en realidad fueron fabricadas y construidas y dominadas, eran un situado de Nueva España, como bien has dicho, con muchísima relación. Entonces, lo que más me ha llamado la atención es que puede haber alguien que entienda la historia de Filipinas al margen de la historia de la colonia de Nueva España, ¿no? Entonces, efectivamente, la perspectiva nacional desde Filipinas y otras perspectivas distintas son nada más que deformaciones luego decimonónicas o del 20, de un espacio que no era entendido así. Más del 20, porque por ejemplo, a finales del siglo XIX, por ejemplo, los españoles hablan de la Oceanía española. Claro. Ellos yo creo que culturalmente asimilaban a Filipinas al Pacífico, ¿sí? no a Asia. ¿Sí? Claro, o sea, claro. que geográficamente estaba ahí pegado a la Asia continental y tal, pero culturalmente sí tenían los locales tenían mucho más que ver, incluso sus lenguas son austronesias, ¿no? Incluso esto ha estudiado Fernández de Artita, el antropólogo, ¿no? Que muchas de las costumbres que tienen los filipinos son compartidas, ¿no? Con los chamorros o con los indígenas de otras islas del Pacífico, ¿no? Entonces, claro, y llama mucho la atención esto de Asia, de Filipinas como país asiático, es una cosa más moderna, creo. Pero, de todos modos, no se puede olvidar, y supongo que en la literatura también lo encontrará reflejado, el mundo chino. Es decir, es verdad, Sí. Tenía un componente muy transpacífico, Filipinas siempre lo tuvo, lo sigue teniendo, de hecho, pero la población china y las dinámicas que unían Filipinas a Asia, que nunca se interrumpieron, que eran prehispánicas y que nunca se interrumpieron, les anclan en Asia, ¿no? Sí, y sí. en los libros, no hemos hablado de chinos, no ha salido, pero probablemente te saldrá, ¿no?, en tus relaciones, la importancia de los chinos. Sí, tengo hecho muchas cosas. De hecho, estoy transcribiendo una cosa que he descubierto de una temprana historia de los chinos, así, hecha por los franciscanos, ¿no? Estuve el otro día en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, Rubiés, hablando del Códice de Boxer. Sí, sí. Lo que quería decir es que, sí, que digo que esto es para mí lo que es intelectualmente estimulante acerca de Filipinas, ¿no? Precisamente que es muy difícil definirlo. Porque geográficamente está ahí, ¿no? Y después hay un sincretismo, hay una mezcla de tantísimas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, es verdad, no voy a mencionar los chinos, pero el ingrediente chino en la historia de Filipinas y incluso la influencia en la cultura filipina hasta hoy es fortísima. Claro, es que eso no se puede ignorar. Claro, después llegan los españoles, después llegan los americanos, ¿no? Entonces, claro, esta es una de las cosas enigmáticas cuando uno va a Filipinas, ¿no? ¿Sí? Que tú vas allí y aparentemente, si vas a las ciudades, todo parece occidental. Pero cuando ya tratas con la gente y pruebas su comida, ¿no?, y te relacionas con ellos, te das cuenta de que hay un montón de cosas mezcladas y son difíciles de definir, ¿no? Y a veces hay precisamente el libro de Cercita que se llama Authentic, Not Exotic, ¿no? Que yo creo que una de las frustraciones del visitante occidental es que que Filipinas no es tan oriental
Sí. pero tampoco es tan occidental, ¿sabes? Hay un secretismo cultural muy fuerte, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me parece fascinante, ¿no? Pero, por ejemplo, para el turista típico, ¿no? Que va buscando pagodas y espiritualidad y comida picante, pues no. Sí, Filipinas no hay eso, pero para mí existen otras muchas cosas que para mí sinceramente son más fascinantes. De verdad que, como ella ha notado, estoy bastante... sí, me encanta Filipinas, como, no solamente vivir allí, sino también como área de estudio. Me parece una cosa que como que no se acaba nunca, ¿no? Claro, a uno le entran ganas de aprender chino y interesarse en muchas cosas. Porque también se imprimieron al principio libros chinos, ¿sí? Los dominicos imprimieron libros en chino, ¿no? Pero claro, esto tiene que llegar un sinólogo, uno no puede abarcarlo todo. También un poco a este respecto, me interesan mucho los libros de fiestas que has comentado. Me interesa también el tema de comparar esos libros con los que hay en América Latina. Y también ver un poquito en Filipinas cómo se ve influencias de China o otras influencias asiáticas en esos libros, en esas fiestas, en esas formas de expresarse. Tal vez podrías explicar un poco. Sí, mira, acabo de recuperar en Filipinas Sacras precisamente un libro de fiestas. Encontré el único ejemplar en la Lili de un cura que se llama Manuel Barrios, un dominico, ¿sí? Bueno, un hombre que circunstancialmente lo llamaron y se nos ponte a escribir la crónica de la fiesta, ¿no? Básicamente. En ese libro, por ejemplo, se describe cómo la población de Manila se divide en hermandades, ¿no? ¿Sí? Entonces, por una parte están los tagalos, están los bisayas, están los mestizos y están los chinos, ¿sí? Y cada uno hace como un desfile, ¿no? Y a los chinos, y una cosa que siempre ocurre desde el principio es que a los chinos se les permite hacer las fiestas a su manera. Entonces, como a ellos les gusta pasearse con un dragón y con percusiones, ¿no? Se les permite tranquilamente, ¿sí? No pasa nada. Incluso después, en el año... esto siempre ha sido, no sé, creo que en México también lo mismo, ¿no? Se permitía que algunas, ¿no? Sí, además también depende del lugar. Si es en Ciudad de México es de una manera, en Oaxaca es de otra, pero cada gremio o digamos, y en Perú también, ¿no? O sea, tienen esas licencias. Exacto. Entonces, en ese libro de fiestas, por ejemplo, se habla de que los zambales tienen unos bailes muy, ¿sabes? Muy como espectaculares, ¿no? Y están bailando los zambales pegando saltos, ¿no? Y después se describe al dragón, ¿no? Cuando, ¿sabes? Que ellos se visten, ¿no? Un dragón largo, ¿no? Y el dragón va haciendo así, que lo siguen haciendo hoy. Bueno, llega el Año Nuevo Chino, lo hacen, ¿sí? Eso es una cosa que, ¿sabes? Yo estaba viéndolo y me estaba recordando cuando yo lo vi en Quiapo, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Es lo mismo. Es verdad. Sí, y van pidiendo dinero, ¿no? Sí, van haciendo ruido, ¿no? Por la calle y van pidiendo dinero, ¿no? Y con el dragón haciendo como unas formas así. Lo describe, ¿no? Pero claro, fíjate, para los españoles esto es una cosa normal. Cuando Kotzebue, ¿no? El viajero, ¿no? Va a Manila, se ríe. Mira, que para los españoles era normal, Kotzebue, que creo que era ruso, ¿no? Sí. Ruso, él dice, qué ridiculez, ¿no? Qué falta de solemnidad, ¿no? O sea, el Kotzebue esperaba que las cosas se hicieran de estilo, pues, europeo, ¿no? Mientras que él como que no comprendía esa tolerancia, ¿no? Cultural, por decirlo, o esa flexibilidad, ¿no? Que había, ¿no? Que mira, que eso, la gente es así y se les permitía, ¿no? Y no había... Yo creo que fue desde el principio. Cuando tú lees incluso los primeros libros de fiestas de 1649, he encontrado lo mismo. Se les permite a cada hermandad hacerlo a su manera, ¿no? Bueno, yo creo que nos has abierto un panorama y nos has puesto en alerta filipina y la verdad es que nos ha encantado, ¿no? por esa pasión que desprendes a la hora de presentar el objeto de estudio y esa literatura hispano-filipina colonial, ¿no? Porque son tantas capas que de hecho la misma exposición, ¿no? que habías pensado, esa misma ordenación es muy sugerente porque permite muchísimas comparaciones y en espacios que en esa época eran procesos de intercambio fluidos, ¿no? Realmente, y es muy interesante verlo en esa perspectiva global, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ya te hemos nombrado corresponsal filipino del proyecto, o sea que sí. ahí tienes esa labor.
Y por la parte de muchísimas gracias al público, porque desde luego es muy emocionante sentirse acompañado en directo, ¿no? Más allá del formato virtual. Indiferente Virreinal va a ser un seminario que vamos a tener mensualmente. Con Jorge hemos adelantado la sesión de diciembre porque merecía la pena, o sea, no podíamos dejarlo pasar ahora que estaba en Madrid. Y con Jorge ponemos el broche de oro al cierre de esta primera edición, de este primer año. Y bueno, pues agradecerte una vez más y agradecer a todo el público que nos sigue y a Isabel Fernández de la unidad de divulgación junto con Víctor Pareja, que desde luego son artífices, ¿no? Y han propiciado, también nos han animado muchísimo para esta puesta en escena, y agradecerles mucho toda su ayuda y todo su apoyo. Y ya, bueno, pues cerramos y nos vemos el próximo enero en esa órbita conventual. Muchísimas gracias a todos. Gracias.